Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad para nuestro primer tema de física vamos a ver el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple se desprende de la siguiente forma. Del movimiento periódico se desprende el movimiento armónico simple. Además también la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, además de trabajo y energía con el movimiento armónico simple y finalmente la velocidad del movimiento armónico simple. Vamos a ver cómo cada una de estas interactúan. Un movimiento simple o armónico parte del periódico. Un movimiento periódico es aquel que se repite a lo largo del tiempo. Entonces, bien sea como un resorte que se estira y vuelve a su posición normal, o también puede ser una plataforma como las hemos visto en las piscinas. Eso es un movimiento periódico que parte de su reposo se mueve hacia arriba o hacia abajo y va haciendo el mismo movimiento una y otra vez a lo largo del tiempo sin fricción, que ya vamos a ver más adelante qué pasa cuando hay fricción y cuando no hay fricción. Bien. El movimiento periódico entonces podemos verlo en resortes y se aplica una fuerza externa y a partir de esa fuerza externa pues el resorte o el péndulo según la máquina que estemos estudiando pues va a hacer un recorrido. A esos recorridos los llamamos X eh, y dependiendo de la máquina pues varía entre la letra X y la A, que es de amplitud. Vamos a ver entonces que siempre que se deforme un objeto aparece en él una fuerza elástica de restitución proporcional a la deformación. Eh, Esto es básicamente cómo funciona un resorte. Cuando el resorte se estira por una fuerza elástica, vuelve a su forma normal después de que se suelta. Esta fuerza es proporcional. Recuerden que las fuerzas en la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza de acción y reacción es la misma, que es el principio para hablar de el movimiento periódico y movimiento armónico simple. Entonces, como hay una fuerza de acción, pues la misma fuerza se debe aplicar en la reacción. Entonces se dice que este tipo de movimiento es periódico, porque la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función del tiempo y respecto de su posición de equilibrio, o cuando está en posición normal, cuando no se le aplica ninguna fuerza. Eso es el equilibrio en este tipo de máquinas de movimiento. Ahora, el movimiento periódico es aquel en el que un cuerpo se mueve de un lado a otro sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido. Como pueden ver, aquí es importante tener los conceptos de velocidad y tiempo, se nombran bastante. La fuerza de restitución entonces para un movimiento periódico es definida por la posición inicial o de equilibrio y es directamente proporcional al movimiento y se define como F igual a menos K por X, donde esta ecuación se denomina como la ley de Hooke, donde K es la constante de proporcionalidad del material. No es lo mismo estirar un resorte de plástico que estirar un resorte de hierro o de aluminio o de algún otro metal. Y X es el desplazamiento registrado. Por tanto, esta ley da apertura al movimiento armónico simple. Hasta aquí hemos hablado de movimientos periódicos, que es pues cuando un cuerpo o unas partículas se mueven en una trayectoria fija y hacen la misma posición una y otra vez. Luego, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico
que ocurre en ausencia de fricción y producido por una fuerza de restitución directamente proporcional al desplazamiento y tiene dirección opuesta a este. Entonces, un movimiento periódico es a lo largo de un tiempo y tiene fricción, es decir, que en algún momento se va a detener. Y el movimiento armónico simple es aquel donde no hay fricción, es decir, no se va a detener. Por tanto, aquí no podemos en la definición decir que a lo largo del tiempo, porque pues no se va a detener. Finalmente, para el movimiento armónico simple se van a tener en cuenta algunas cosas. Se va a tener en cuenta el tiempo, pero el tiempo para hacer una vuelta, que a eso se le va a llamar periodo. Entonces, ¿cuánto se gasta en hacer una vuelta completa a la máquina o subir y bajar el resorte? A eso se le va a llamar periodo. Y la amplitud con la que tenga esas herramientas, tiempo, periodo y amplitud. ¿Okay? El tiempo lo vamos a ver, es simplemente para calcular cuánto demora en hacer una oscilación. Entonces aquí el movimiento armónico simple para un resorte, vemos que en esta parte el resorte está común y corriente acá en el rojo. Cuando se baja, es decir que vamos a hacer una fuerza contraria, ¿cierto?, a lo normal, por eso está aquí el negativo, y vuelve a subir a esta posición, la misma fuerza de acción y reacción, pero aquí ya va a ser positivo. El problema del signo hay que tenerlo en cuenta bastante, pues la fórmula siempre lo da, que es el menos K. Entonces ese problema digamos que ya está resuelto, pero siempre hay que tener cuidado con eso. Y lo que decíamos, el periodo T es el tiempo en el que se tiene una oscilación completa en segundos. Ahí es donde se utiliza el tiempo. Y la F es la frecuencia en un número de oscilaciones completas por segundo. Es decir, el periodo es cuánto demora en dar una oscilación por segundo. Y la frecuencia es el número de oscilaciones que hay en un segundo. En otras palabras, el periodo es una vuelta completa sin importar el tiempo. ¿Cuánto se demora? Está bien. Y la frecuencia es el número de esas vueltas por segundo. Es un concepto un poco complejo de entender, pero pues ya con los ejercicios lo vamos a entender mejor. Y eso es la parte inicial de nuestros temas en física, el movimiento periódico y armónico simple. Ahorita en la segunda parte de la clase en MIT vamos a aclarar todos estos conceptos que quizás quedan en el aire, los vamos a trabajar en 2 ejercicios y de esa forma pues vamos a comenzar con pie derecho y que quede todo muy claro desde el principio. Gracias.